Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta capacitación del protocolo sanitario sectorial ante el COVID-19 para agencias de viajes y turismo, donde vamos a describir aspectos que contiene el protocolo. Durante esta sesión vamos a tratar aspectos importantes del protocolo que debemos considerar al momento de reanudar las actividades de nuestras agencias de viajes y turismo. Lo vamos a hacer de manera práctica, de tal manera que todos puedan aplicar el protocolo. Vamos a empezar entonces recordando que el objetivo es el reinicio de actividades a través del protocolo sanitario sectorial ante el COVID-19 para agencias de viajes y turismo, para nuestro rubro. Vamos a comentar primero que la capacitación está dividida en dos bloques. El primer bloque que vamos a ver es el bloque donde tenemos lo que debemos de saber antes de implementar el protocolo. Pasaremos después de eso al segundo bloque. En el primer bloque tenemos para recordar qué es el coronavirus. El coronavirus es una enfermedad que se produce, que se genera producto de la existencia del virus SARS-CoV-2. ¿Qué produce el coronavirus o también llamado COVID-19? El virus ingresa a nuestras células mucosas y se replican, provocando la infección. ¿Cuáles son esos síntomas que ya venimos escuchando en estas últimas semanas y que siempre tenemos que tener presente? Cuatro síntomas. El primero es la tos seca, ¿no? La tos seca. Segundo, la manifestación de fiebre. Fiebre mayor a 38 ya es indicio para tener un caso sospechoso. El tercero, el tercer síntoma, es el malestar en la garganta que podemos tener. Y el cuarto ya es la congestión nasal, ¿no? Como vemos en la imagen, usar pañuelo, congestión nasal. Entonces, esos cuatro síntomas no debemos de olvidar. ¿Cómo se contagia el COVID-19 o el coronavirus? Tenemos básicamente dos medios, ¿no?, que resaltan y que se han identificado. El primero es el contagio de persona a persona. ¿A través de qué? De las gotículas o de los aerosoles que se producen en qué momento, cuando nosotros estamos hablando, cuando estamos cantando, cuando estamos gritando, al momento de toser, al momento de estornudar, incluso cuando nos estamos riendo, a veces estamos en tanta carcajada que salen las gotículas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y por ello, tantas veces necesidad de repetir que es necesario el distanciamiento físico. El segundo medio de contagio es a través de las superficies contaminadas que nosotros, sin darnos cuenta, ¿no?, de manera inconsciente, a veces tocamos, tenemos contacto, ¿no? Por lo tanto, al tener contacto con esas superficies cuya desinfección y limpieza nosotros no conocemos, tenemos sospecha, puede ser que a veces también, como fue contacto inconsciente, puede ser que inconscientemente también llevemos las manos, ¿no?, a tocarnos el rostro, a tocarnos la nariz, a tocarnos la boca. Entonces, ese medio también es una forma de contacto y debemos de evitar. Sí, por favor, siempre tengamos muy en cuenta, ¿no?, los medios de contagio, además de los síntomas de la enfermedad. ¿Qué más tenemos que considerar antes de implementar el protocolo? Tenemos que también considerar nuestro marco normativo. Nosotras, las agencias de viajes, tenemos que considerar nuestro decreto supremo, el número 005-2020-MICETUR, donde tenemos el reglamento de agencias de viajes y turismo. Por favor, todos tenemos que revisar el reglamento porque es un reglamento que ha salido este año. Se ha actualizado según la situación actual de nuestras agencias de viajes, ¿no? Al actualizar el protocolo, incluso se ha incorporado el componente canales digitales, ¿no?, que sabemos es ahora parte de nuestra forma de trabajo, y no por la coyuntura actual, sino por ya incluso años previos. Entonces, por favor, revisemos nuestro reglamento, además de revisar la resolución ministerial número 448-2020-MINSA, en donde vamos a encontrar los lineamientos del Ministerio de Salud que nos orientan
y nos indican qué hacer para reiniciar, reanudar nuestras actividades económicas. No solamente las agencias de viajes, sino de todos los sectores económicos. Entonces, por favor, también revisemos ese documento, Resolución Ministerial 448-2020-MINSA. Es importante, porque de ahí es que se desprenden todos los protocolos sectoriales de nuestro país, incluido el nuestro de las agencias de viajes y turismo. Seguimos. ¿Qué otras consideraciones debemos tener en cuenta las agencias de viajes? Tenemos que tener en cuenta que el protocolo sanitario sectorial aplica a todo tipo de agencia de viajes, no solamente a las minoristas, va a minoristas, mayoristas y operadores de turismo. Lo que sí, en su momento, vamos a hacer mucha precisión e hincapié en que habrán algunas medidas preventivas sanitarias del protocolo de agencias de viajes que se orientan únicamente a las operadores de turismo, porque las medidas van a la operación turística, ¿no? Función que es competencia de las operadoras de turismo y no de las agencias minoristas y tampoco de las mayoristas. En su momento haremos la precisión. Otra consideración que debemos de tener en cuenta es que estas medidas preventivas sanitarias del protocolo son obligatorias para cualquier tipo de turismo según el origen del mercado, ¿no? Si hablamos de turismo interno, muchas veces hacemos turismo escolar, hacemos turismo universitario, turismo de la tercera edad, hay turismo de familias, hay turismos de parejas, parejas con hijos, parejas sin hijos, ¿no? O pasajeros también que viajan por su cuenta, solos. Entonces, si somos peruanos viajando dentro de Perú, aplica el protocolo. Si son extranjeros que llegan al Perú, turismo receptivo, no importa del país que vengan, del continente que vengan, aplica el protocolo sanitario sectorial nacional en Perú. Si hiciéramos turismo corporativo o cualquier otro tipo de turismo, pues también aplica el protocolo sanitario sectorial del país, el nuestro. Y también aplica a itinerarios cortos o itinerarios largos. Itinerarios cortos, sabemos que tenemos servicios como traslados de un terminal terrestre, aéreo, lacustre a otro terminal o a un hotel o viceversa, a un restaurante o viceversa. Tenemos visitas a la ciudad de 3 horas, de 4 horas, ¿no? Básicamente mediodía, actividades de mediodía, servicios de mediodía, itinerarios cortos, aplica el protocolo. Me voy un día completo, un full day o en una excursión, aplica el protocolo. Me voy de viaje 2, 3, 4, 10, 15 días, aplica el protocolo. ¿Sí? Entonces, por favor, tomemos en cuenta las consideraciones que estamos haciendo mención ahora. Además, tenemos que aplicar las medidas preventivas sanitarias del protocolo sin diferenciar el tipo de producto turístico que estemos ofreciendo, sea un producto turístico de orden cultural, de orden natural o de aventura. Debemos de seguir las pautas. Adicionalmente, pedirles por favor que siempre estemos al tanto de las publicaciones de otros protocolos que vayan a salir. Ya se ha hecho mención anteriormente en otras capacitaciones, webinars que estamos escuchando en este proceso, ¿no? De reanudación de actividades, que vamos a tener protocolos para sitios turísticos, culturales, naturales. Por favor, estemos atentos. Y también para destino turístico y también para las modalidades reconocidas de turismo de aventura. Entonces, estemos actualizándonos, por favor. También las agencias de viajes que hacen turismo agresivo, que hacen turismo emisivo, deberán tener en cuenta los protocolos sanitarios de los países que están promocionando dentro de su cartera de productos, dentro de su cartera de servicios. Entonces, si tenemos viajes al exterior a determinado destino, pues tendré que conocer los protocolos de ese destino e informarlos oportunamente al cliente. ¿Sí? Y finalmente, tenemos como consideración la atención al público que hacemos en oficina de manera presencial o a través de canales digitales. Las medidas preventivas sanitarias que plantea nuestro protocolo para agencias de viajes y turismo también aplican para la atención presencial y la atención a distancia. Para finalizar el primer bloque, vamos a tener un
gráfico donde nos muestra un proceso. Este proceso básicamente está compuesto por 5 etapas o 5 fases, donde lo que podemos ver es el proceso de atención al cliente, el proceso de gestión del servicio o de gestión de la atención al cliente, donde sin importar si es una agencia minorista, una mayorista o una operadora de turismo o un operador de turismo, todos hacemos el trabajo de informar y de asesorar a los clientes para pasar a un segundo momento, una segunda etapa, que es la etapa de las ventas, ¿verdad? Luego de las ventas, hacemos reservas con los proveedores, donde para eso también recibimos de los clientes mucha información que tenemos que procesar, ordenar para poder hacer las reservas. Luego de las reservas, ya entramos a la cuarta etapa, al cuarto momento, donde básicamente estamos hablando ya de la prestación del servicio en sí, etapa que conocemos como la operación turística y que le corresponde como función y por reglamento al operador de turismo. Y aquí es donde van a estar las medidas preventivas que anteriormente les mencioné, son para los operadores de turismo. Y la última etapa, la quinta, es el postventa, que normalmente pues incluyen las actividades que relacionamos con el afianzar el relacionamiento con el cliente, ¿no? El fidelizar el cliente, pero también nosotros estamos haciendo monitoreo, estamos cerrando, por ejemplo, la atención a quejas o reclamos. Entonces, el postventa tiene de manejo de reclamos, manejo de quejas, pero también fidelización y tendremos las medidas preventivas sanitarias del caso en esa etapa de la atención al servicio que planteamos en este momento, ¿no? Que son 5 etapas. Vamos a pasar ahora estas 5 etapas, antes de pasar al segundo bloque, perdonen. En estas 5 etapas, lo que también podemos ver son las 5 etapas de atención al cliente que se proponen en el Plan Nacional de Calidad Turística, en el CALTUR, que está también mencionado en el Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo. El plan, ¿no? El plan. Ahora sí, vamos a pasar al segundo bloque de esta capacitación. ¿Qué hacer para la implementación del protocolo? Para empezar, ¿qué hacer? Planificar la implementación de las medidas para prevenir el riesgo de contagio. ¿Y cómo hago esa planificación? Número 1, vamos a establecer procedimientos de limpieza y desinfección continuos de ambientes, de mobiliario y de equipos. Ambientes, pero mi oficina es pequeña, ¿no? Es pequeña, solamente tengo un área de trabajo y tengo los servicios higiénicos. O como conocemos, habrán agencias de viajes que no tienen sus propios servicios higiénicos, lo comparten, ¿no? En el mismo nivel de, por ejemplo, es un espacio comercial o una galería comercial donde hay diferentes oficinas, ¿no? Entonces, yo me ocupo de mi ambiente de trabajo, cada rincón de mi ambiente de trabajo, todo mobiliario que tengo en mi ambiente de trabajo, mi mesa, mi silla, mi estantería, ¿no? Tengo cajonería, mi cajonería. Equipo, tengo mi computadora, tengo todavía mi teléfono de mesa, tengo celulares, tengo impresora, tengo un escáner. Los equipos que yo tenga, también material de escritorio, ¿no? Mis lapiceros, todo eso hay que limpiar, hay que asear, hay que desinfectar, ¿sí? Y si tengo más ambientes de trabajo, tengo más oficinas en la agencia, pues todos los ambientes se irán limpiando y desinfectando y sus respectivos equipamientos, sus respectivos mobiliarios. Como segundo paso, vamos a establecer el uso obligatorio de la mascarilla. ¿Cómo se usa la mascarilla? Todos ya sabemos, cubriendo nariz y boca. ¿Sí? Nariz y boca. Tercero, tenemos que brindar facilidades para el lavado o desinfección de manos y calzado. Lavado o desinfección. Yo solamente tengo en mi agencia un ambiente de trabajo, no tengo un baño. Por eso, o desinfección de manos. ¿Sí? Lavado o desinfección de manos. Pero uno y o el otro. Y la desinfección de calzado, ¿no? Que es básicamente la suela del calzado. Cuarto punto, tenemos que monitorear el cumplimiento siempre del distanciamiento físico, ¿no? El distanciamiento entre una persona y la otra, que como ya conocemos, es de 1 metro. En el quinto
punto tenemos controlar la sintomatología, que es básicamente la sintomatología del COVID-19. Para eso, mencionarles, recordarles, para quienes ya han podido tener conocimiento y ya están leyéndolo un poco más, la resolución ministerial, la 448-2020-MINSA, en el anexo 2, tiene una ficha de sintomatología del COVID. Ahí ustedes van a poder tener la ficha para hacer un check, ¿no? Para verificar qué síntomas puede tener o no el personal de la agencia de viajes. Y como último punto, tenemos el capacitar y o sensibilizar. Tenemos que hacerlo al momento de planificar la reanudación de las actividades de la agencia de viajes. Hay que capacitar, hay que sensibilizar a todo el personal, ¿sí? Tenemos otras consideraciones también que están dirigidas a las instalaciones de la oficina, ¿no? Primero, tenemos que realizar el saneamiento ambiental total, porque ya llevamos varias semanas alejados de las oficinas. Hay que limpiar, hay que asegurarnos de fumigar, de que no hay ningún tipo de plaga, ningún tipo de insecto, ningún tipo de bacteria, absolutamente nada. Hay que hacer saneamiento ambiental total. Segunda consideración, tenemos que definir el aforo. Como sabemos, ahora hay distanciamiento, por lo tanto, el aforo va a cambiar. Hay que redistribuir también los espacios de trabajo, ¿no? Si antes teníamos una persona muy próxima a la otra, hay que también ahora considerar el distanciamiento. Hay que también implementar una señalización y o barreras físicas de todas las áreas del establecimiento, de toda la oficina para cumplir con el distanciamiento físico entre el personal, los clientes, los pasajeros y los terceros. No solamente entre nosotros, los compañeros de trabajo, sino con las otras personas que también vayan a estar llegando a la oficina. Como tercera consideración, hay que establecer las zonas a las que tendrá acceso el cliente, el pasajero y terceros. Por ejemplo, si el cliente llega para ser atendido, ¿no? Recibir información, quisiera saber de ciertos destinos, quisiera saber de los servicios, nosotros darle también recomendaciones adicionales, y tengo muchas áreas de trabajo en la agencia de viajes, ese cliente, por su necesidad, va a tener que ser atendido por un counter, un personal de ventas, un personal del área comercial, ¿no? Entonces, permanecerá en esa área. No tendría por qué estar yendo por otras áreas de la oficina. Perdón, ¿podría usar el servicio higiénico? Claro que sí, se le indica el camino del servicio higiénico, mas tampoco tendría por qué estar yendo por otras áreas. Tendría que solamente movilizarse por las que les corresponde. Igual los terceros, ¿no? Los proveedores, gente que pueda llegar de mensajería, dejar algún paquete, fiscalización también, por ejemplo, por donde corresponde andar, ¿sí? La cuarta consideración es que los ambientes se deben mantener ventilados, sea porque utilizamos aire acondicionado. Uy, pero nosotros no tenemos aire acondicionado. Ventanas, ¿no? Las ventanas, procurar tenerlas abiertas, y las puertas también eventualmente tenerlas abiertas si es que tenemos una oficina donde cerramos puertas y estamos así. No, habrá que abrirlas eventualmente también para que tengamos un flujo de aire, ¿no? Que haya una circulación de aire y se mantenga ventilado el ambiente. Y finalmente, como quinta consideración, debemos contar con solución desinfectante para las manos, como habíamos mencionado, a disposición del personal, del cliente, del pasajero y de otros terceros que vayan a llegar. Vamos a pasar ahora a las consideraciones del personal o para el personal durante la jornada de trabajo. Primeramente, el personal deberá acceder al control de la toma de temperatura corporal, tanto al inicio como al final de la jornada laboral. Deberá también mantener un comportamiento oportuno que evite el contagio del COVID-19. Como ya dijimos, los medios de contagio son tocando superficies que desconocemos y la primera, el contacto de persona a persona, ¿no? A través de las gotículas y del aerosol. Por lo tanto, el comportamiento oportuno que implica que yo, por ejemplo, si voy a toser, si voy a estornudar, preferentemente utilizar o un pañuelo para poder cubrirme en su momento, si es desechable, se desecha, ¿no es cierto? Si no tengo un pañuelo a la mano, me cubro con el antebrazo para evitar que se esparza las gotículas del estornudo o
de la tos, ¿no? Que vayamos a tener o padecer en ese momento. Entonces, hay que tener en consideración eso. Hay que también guardar los artículos personales en un espacio que las agencias van a tener que asignar como el área, ¿no? Para colocar los artículos del personal, si llego con una mochila, si llego con un bolso, ¿no? Ese será el área donde van a guardar las cosas y cuando me voy a sentar a mi área de trabajo, pues solo lo que tengo son las cosas del trabajo, mis herramientas de trabajo. No tendría por qué tener más objetos alrededor, ¿sí? La siguiente consideración es usar la mascarilla durante toda la jornada laboral. Como dijimos, usarla es usarla correctamente, cubriendo nariz y boca. Siguiente consideración es lavar y o desinfectar las manos cada vez que sea necesario. Vamos a manipular herramientas de trabajo en algún momento vayamos eventualmente a manipular cosas de los pasajeros, de los clientes, de los terceros que llegan. También ahí que habrá que identificar esos momentos para oportunamente ir a lavarnos o desinfectarnos las manos. La siguiente consideración es mantener el distanciamiento físico mínimo de 1 metro. Recuerden que dice mínimo, puede ser mayor. Siguiente consideración es contar con el equipo de protección personal, EPP, ¿no? Adicionalmente, hemos mencionado la mascarilla. Ese EPP debemos mantenerlo en buenas condiciones y usarlo adecuadamente, como hemos venido diciendo ya unas 2 o 3 veces, tapándonos la nariz y la boca completamente. Eso es el uso adecuado. Tenemos más consideraciones para el personal durante la jornada. No saludar mediante contacto físico, ni a los compañeros de trabajo, ¿no? Entre nosotros el personal, tampoco a los clientes, tampoco a los terceros. Por lo tanto, aquí se hace muy importante lo que siempre hemos dicho, ¿no? Nosotros en turismo buscamos personal que sepa sonreír, que me transmita la sonrisa natural, verdadera, auténtica. Ahora no la podemos ver, pero sabemos que con los ojos también podemos transmitir calidez, podemos transmitir esa amabilidad que tanto mencionamos nos caracteriza. Pues entonces ahora el contacto visual se hace muy importante y necesario. Siguiente consideración, desinfectar periódicamente sus herramientas de trabajo. Como dijimos, así como por la manipulación, vamos a tener que nosotros lavarnos o desinfectarnos las manos, también las herramientas de trabajo habrá que desinfectarlas periódicamente. El celular deberá ser de uso personal y laboral. No vamos a estar intercambiando celulares. Y también debemos, el personal de las agencias de viajes ahora, conocer sobre los protocolos de la misma agencia de viajes donde estamos laborando, de los proveedores a los cuales luego vamos a asignarle servicios y también de los sitios turísticos que estemos programando en los servicios. Tenemos que conocer esos protocolos. Ya no es solamente conocer los productos y los servicios que ofrecemos, sino los protocolos que nosotros mismos tenemos como agencia de viajes y los protocolos de nuestros proveedores de los sitios turísticos, porque luego cuando yo haga las reservas tengo que saber. Siguiente consideración, debemos informar a los clientes sobre los protocolos de atención en la oficina, ¿no? El uso de la mascarilla, la desinfección de manos, la desinfección de la suela del calzado, la entrega y o la recepción de materiales de pago, ¿no? Que vayamos a tener ese intercambio con los clientes. También tenemos que informarle cómo es. Tenemos que también informarles sobre el tránsito por las instalaciones de la agencia de viajes, como habíamos mencionado, según su visita. Si el cliente viene para recién recibir información, pues permanecerá en esa área de atención, de información, de asesoría. Si es que viene para, por ejemplo, hacer reclamos y en esta agencia X si tiene un área de reclamos que no está adelante, ¿no? Si no está en otra oficina, probablemente la política de la agencia sea que pase a ese ambiente o a una sala de reuniones para atender la queja, pues tendrá que ir a ese ambiente y no ir por otros espacios, ¿no? Todo tiene que ser en su momento informado al cliente según el motivo de su visita.
Igual el comportamiento esperado. El comportamiento esperado está relacionado también a lo que acabamos de decir. Le estoy informando que va a ser atendiente a ese ambiente, por favor, que nos ayude a colaborar para poder ayudarlo también. Ya le estoy pauteando sobre un comportamiento esperado, ¿no? Además de, por ejemplo, el haberle dicho el uso de la mascarilla, el desinfectarse el calzado, ¿verdad? U otro tema que quizá adicionalmente las agencias de viajes vayan a establecer como una pauta. En este protocolo y en esta capacitación estamos haciendo mención a las medidas obligatorias, ¿sí? Obligatorias. ¿Qué más tenemos que informar a los clientes? Comunicarle que si luego de los servicios, 15 días después de los servicios, presenta alguna sintomatología, también que por favor nos comunique. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos empezar a hacer trazabilidad, ¿no? Poder revisar si otras personas que estuvieron en ese grupo, esas personas pueden ser otros pasajeros, puede ser nuestro propio personal de campo, ¿no? El guía, el transportista, incluso eso puede ampliar la cadena, los proveedores, ¿no? ¿Quiénes más estuvieron en contacto para poder monitorear, para poder trazar eventuales otros casos sospechosos o potenciales casos sospechosos hasta que no sea una entidad autorizada la que identifique y lo declare como tal, pero por lo menos ir trazando, ¿ya? Ir trazando. Finalmente, abstenerse de brindar o recibir alimentos o bebidas durante la atención. Eso significa que por ahora, no vamos a poder brindarle quizá un caramelito, unas galletitas, ¿no? O alguna bebida. Por ahora vamos a tener que abstenernos de esa atención que algunas agencias tenían. Vamos a pasar ahora a las medidas preventivas sanitarias, pero enfocadas, recuerdan, a ese flujo, a ese gráfico que vimos de atención de 5 etapas, ¿verdad? Donde habíamos empezado con la información y la asesoría y luego pasábamos a las ventas. Esas 2 etapas corresponden a esta imagen donde vamos a hablar de la atención al cliente. Como verán, debajo de atención al cliente tienen una mascarilla. ¿Por qué? Para recordarnos que la mascarilla es siempre de uso obligatorio. Siempre de uso obligatorio. Entonces, pasamos a la imagen y vemos en el número 1 la primera medida preventiva sanitaria, que es el respetar en todo momento la distribución de los puestos de trabajo. ¿Ya? La segunda medida es saludar haciendo contacto visual, como dijimos, contacto visual, respetando la distancia de al menos 1 metro. La tercera medida es usar medios digitales para informar y asesorar al cliente, así como para la emisión de documentación y comprobantes de pago. ¿Cuándo emitimos comprobantes de pago? Cuando ya hemos cerrado la venta. Recuerden que en atención al cliente estamos hablando de 2 etapas, ¿no? La información y asesoría y las ventas. Por eso que ahí ven la inclusión del comprobante de pago. Ahora, sabemos que habrán lugares donde las agencias de viaje todavía están en este proceso de conectarse al sistema de la SUNAT. Entonces, todavía emiten comprobantes de pago en físico, ¿no? Pero en la medida que ya nos hayamos acoplado, pues tendremos que emitir los comprobantes de manera digital. Idealmente, usemos medios o canales digitales para intercambiar ahora información con los clientes, ¿ya? Incluso antes entregábamos folletería, ¿no? Si podemos ahora utilizar quizá la tablet, la misma computadora, ¿no? Que a veces agarramos y le damos la vuelta al monitor para poder mostrarle un video, mostrarle testimonios, mostrarle los mismos itinerarios, pues hagamos eso. Evitemos el contacto, ¿no? El contacto. Tercera medida, consultar y registrar preexistencias y factores de riesgo relacionados al COVID-19 de los pasajeros. Nuevamente, recordarles la resolución ministerial 448-2020-MINSA, donde van a poder encontrar el listado específico de los factores de riesgo, donde
Uno de los factores de riesgo son, por ejemplo, casos de diabetes, casos de hipertensión, ¿no es cierto? Hay varios más factores que les invito a que lo puedan revisar y lo tengan a la mano. Igualmente, ténganlo presente, ¿no? Para que le puedan hacer saber a su cliente, para que ustedes lo puedan registrar y eso les va a servir para una siguiente etapa de la atención al cliente, que es el momento de las reservas. Lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Lo vamos a ver en su momento. Vamos a pasar al siguiente. Este era el cuarto, perdón. Vamos a pasar al quinto, que es el informar a los clientes sobre los protocolos de terceros programados en los servicios turísticos que va a tomar. Los proveedores, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? Establecimientos de hospedaje, los restaurantes, líneas aéreas, transporte turístico terrestre, transporte turístico acuático, trenes eventualmente también, ¿no? Vamos a tomar trenes, guías de turismo, ¿no? Tenemos una serie de proveedores en la cadena del servicio turístico. Entonces, vamos a tener que saber de sus protocolos para poder también informar oportunamente a nuestros clientes. Ahora también podrán pensar, oye, pero que lo informe el guía en su momento cuando ya tenga los pasajeros. El guía también lo hará. Tendrá que informarlo, tendrá que recordarlo, quizá más de una vez. Pero tenemos que hacerlo desde este momento. ¿Por qué? Porque el pasajero también tendrá que ir previendo algunas cosas, ¿no? Entonces, es nuestra tarea ahora ir adelantando, ir anticipando los protocolos a nuestros clientes. La sexta medida preventiva sanitaria es el desinfectar todo material, sea de carácter informativo, promocional, y también desinfectar todo dispositivo como un POS para los pagos en tarjeta de crédito, las tablets, ¿no? Para mostrar información y cualquier otro dispositivo que vayan ustedes a utilizar durante la atención al cliente. La séptima medida preventiva sanitaria es el usar bolsas desinfectadas para colocar todo documento o algún objeto que le vayamos a entregar al cliente, ¿no? Supongamos que le quiero entregar de todas maneras su itinerario impreso porque ese tipo de cliente lo necesita impreso, no es de usar mucho teléfono, o es más, me pide que se lo entregue en papel porque es una persona que todavía tangibiliza las cosas, ¿no? Entonces necesita hacerle cheque en el papel, quizá quiera tomar nota de algo, se lo imprimimos, ¿no? Pero se lo colocamos en una bolsita desinfectada, se la cerramos y se la entregamos. ¿Qué otro objeto le puede entregar? Probablemente le quiera entregar etiqueta para sus maletas, probablemente le quiera entregar una gorrita, le quiera entregar algún pincito, algún llaverito, ¿no? Lo que ustedes vean que quieran utilizar. Pero todo desinfectadito en su bolsita desinfectada y se lo entregan al cliente. Y como última medida, la octava, es el asegurar la disponibilidad de solución desinfectante durante la atención al cliente. Sea para mí, sea para el cliente, ¿no? Porque en lo que intercambiamos eventualmente alguna cosa o estamos tocando, ¿no? O al momento del pago, por ejemplo, ¿no? Que le quieran también decir, si gusta y tiene a disposición alcoholcito, ¿no? En gel para que pueda desinfectarse sus manos si usted desea. Se desinfecta. Y si no lo quiere usar, no lo usa, pero tenemos a disposición, ¿no? Y eso también lo reconoce el cliente como un detalle. Cuando hablamos de atención de clientes, también vamos a hablar de la atención de terceros, donde, nuevamente, mascarilla, por favor, siempre. Y como primera medida preventiva, vemos el saludar haciendo contacto, nuevamente, contacto visual, respetando la distancia de al menos 1 metro, como siempre estamos mencionando. La segunda medida es el informar sobre los protocolos de atención a terceros durante su permanencia en las instalaciones de la agencia. Como mencionamos con el cliente, si el cliente llega a ser atendido para recibir información, permanecerá en la zona de información. Si es para pedir que le atiendan una queja y en esta agencia de viajes en particular tiene varios ambientes de trabajo y hay uno para atender quejas o es la sala de reuniones donde hay que ir, le indicamos al cliente, ¿no? Que ahí es donde va a ser atendido y no es para andar en otras áreas. Igual con el tercero.
le diremos que solamente se movilizará por el lugar donde le corresponde, ¿sí? Tercera medida preventiva es el usar medios digitales, preferentemente, para el intercambio de documentación o de información requerida en esa atención a los terceros. También, los medios digitales ahora es lo que todos estamos en todos los rubros o todos los sectores económicos estamos potenciando, ¿no? Y estamos persuadiendo de utilizar medios digitales. La cuarta medida preventiva sanitaria es el asegurar la disponibilidad de solución desinfectante durante la atención a terceros también. Así como cuidamos los clientes, nos estamos cuidando a nosotros, también cuidamos a nuestros terceros, o nuestros proveedores también, ¿no? Ellos también hacen posible el negocio. La quinta medida preventiva sanitaria es el desinfectar todo material o dispositivo o intercambiado durante la atención a terceros, ¿no? Probablemente también, ¿qué tipo de material? Si es que viene mensajería, nos trae un paquete, ¿no? Y me dicen, tienen que firmar, ¿no? Ahí vamos a cambiar quizá, intercambiar el paquete, a cambio también de qué, de que yo le firme, quizá traen alguna pantalla, ¿no? O en el celular mismo que le tenemos que hacer la firma, pues estamos intercambiando, estamos manipulando, tendremos que desinfectar. Y la sexta medida preventiva sanitaria es el facilitar los documentos necesarios para la trazabilidad en caso hubiera alguna incidencia de infección para el COVID-19, ¿no? Supongamos que hay alguna sospecha de caso y tenemos que empezar a entrevistar, ¿no? Hacer la trazabilidad de las personas con las que hubo contacto recientemente y una de ellas es algún tercero. Al tercero, cuando se le busque, también se le hará las preguntas del caso y se espera que facilite eventualmente algún documento, ¿no? Supongamos, tuve contacto con alguna persona que le preguntamos, ¿usted recientemente ha tenido contacto con alguna persona que haya sido caso declarado COVID? Y si nos dicen sí, bueno, pues tendría que facilitar algún documento, ¿no? Para poder verlo y hacer la trazabilidad del caso. Vamos a pasar a las siguientes medidas preventivas sanitarias que corresponden. Ya salimos de la información de la asesoría, primera etapa. Segunda etapa era las ventas. Recuerden, hemos dicho información, asesoría y ventas eran 2 en 1 en atención, ¿ya? En atención al cliente, atención que hemos visto ya. Ahora vamos a pasar a la tercera etapa, que es reservas. Y aquí tenemos las medidas preventivas sanitarias de reservas. Reservas y programación de proveedores. Mascarilla. Voy a reincidir en la mascarilla. Y vamos a pasar a la primera medida, que es el respetar la distribución de los puestos de trabajo y el distanciamiento físico de 1 metro como mínimo. Volvemos a repetir. Perdonen. La segunda medida preventiva sanitaria es el solicitar las reservas a sus proveedores, llámense guías, transportistas, ¿no? Transportes, alojamientos, restaurantes, sitios turísticos u otro tipo de proveedores que tengamos, cumpliendo con sus protocolos y usando medios digitales. ¿A qué nos referimos con cumpliendo sus protocolos? Los protocolos de los proveedores. Ya sabemos que se ha publicado el protocolo para el servicio de guiado turístico. Ahora, en la coyuntura en la que nos encontramos, los guías de turismo no pueden llevar grupos mayores a 8 pasajeros. Entonces, si tenemos un cliente que nos quiere hacer una reserva para un grupo de 20 personas, ¿cuántos guías deberá reservar la agencia de viajes? Si como máximo puede llevar 8, tendrá que reservar 3, ¿no es cierto? 7, 7 y 6. Quizá esa va a ser la distribución, ¿no? Te va a llevar cada guía de turismo. Pero el guía puede llevar 20. El guía podía llevar 20. Ahora va a llevar 8 durante esta coyuntura. ¿Sí? Entonces tenemos que estar atentos también a los protocolos de nuestros proveedores. Igual, restaurantes, ¿no? También sabemos que hay medidas para ahora nosotros podamos tomar los servicios de un restaurante en el salón. Entonces habrá que saber eso también. Con los medios de transporte también que habrá que ir revisando, ¿no? Los protocolos para transportistas turísticos para poder seguir sus
medidas. Igual habrá que ver la de los sitios turísticos naturales, los sitios turísticos culturales. Hay que ir observando y en función a sus capacidades, a sus medidas, nosotros adecuarnos y programar nuestros propios servicios. Como tercera medida preventiva sanitaria, debemos informarles a nuestros proveedores sobre las condiciones de salud de los pasajeros que ameriten atención o cuidado particular, ¿no? Como mencionamos anteriormente, tenemos que considerar el conocer de nuestros pasajeros de manera anticipada si hay factores de riesgo, ¿no? Para que nosotros también estemos alertas y podamos cuidar, observar al pasajero. Y informar al proveedor, de ser el caso, para que también nos ayude a cuidar a nuestro pasajero, ¿sí? Cuarta medida preventiva sanitaria es el usar medios digitales, preferentemente, siempre usamos preferentemente porque sabemos que habrán lugares en nuestro país donde la señal de teléfono no llega, quizá en la agencia de viajes sí llega, pero no le llega al proveedor. Por ejemplo, transportistas y guías siempre sobre la marcha. Entonces puede ser que se encuentren en algún lugar donde la señal no es estable y esos días que están en un viaje no tienen señal. Entonces por eso es preferentemente, ¿no? Porque habrá en un momento donde la señal no es buena, no es de calidad o no hay. Entonces, preferentemente. Para la entrega al guía del material, de la documentación o dinero relacionado al grupo de viaje, porque como sabemos, solemos entregarle al guía material, documentación y dinero. ¿Cómo qué? Le entregamos su cartelito para que vaya a recoger a los turistas, le entregamos, por ejemplo, también los itinerarios impresos, a veces le entregamos más de un ejemplar, le entregamos uno para su uso personal y le entregamos uno para el coordinador o el representante, el líder, ¿no? Tu líder del grupo. Entonces, material también que entregamos. Probablemente también le imprimimos, ¿no? Una lista con los pasajeros, sus nombres, los números de documento de identidad. También probablemente le entregamos una hoja donde está el resumido de sus vuelos que van a tomar, ¿no? O de los buses que van a tomar, en caso sean buses interprovinciales. Entonces, siempre hay material que entregamos, ¿no? A veces entregamos regalitos también. Dinero. ¿Dinero para qué? Para, por ejemplo, pagar el peaje, para pagar entradas a un museo. Anteriormente había museos, anteriormente me refiero antes de que ocurra la coyuntura, ¿no? Que apareciera el virus, había museos que sí facilitaban pagos donde las liquidaciones se hacían periódicamente, ¿no? Al mes, a la quincena. Otros sí teníamos que hacer los pagos in situ. Ahora, con la coyuntura actual, se estarán pues ahora implementando medios de pago digital o bancarización, ¿no? Pero en caso no hubiese eso todavía en algunos museos y todavía se tenga que pagar in situ, pues el guía todavía va a tener que usar dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cómo se lo entrega de manera digital el dinero? A través de transferencias bancarias, por ejemplo, ¿no? Nuevamente, el tratar de utilizar medios digitales, el tratar de utilizar depósitos bancarios es para evitar mayor contacto, mayor desplazamiento también de la persona, por lo tanto, también mayor posibilidades de exposición. Pero si no es posible, porque la realidad de mi ciudad, la realidad de mi local no me lo permite y todavía tengo que hacer cosas de manera presencial, se va a tener que hacer, pero siempre con las medidas del caso. Mascarilla, ¿no? Primeramente. También desinfectarse cada vez que sea necesario las manos, lavarse las manos cada vez que sea necesario, ¿sí? Ahora, si es que hay que hacer esas entregas, perdonen, de manera presencial, también, por favor, hay que desinfectar previamente el material que le vamos a entregar al guía, ¿no? Ya dijimos, itinerario, algún regalito, la lista de los pasajeros,
el cartelito, todo hay que desinfectarlo, ponerlo en una bolsa, ponerlo en un sobre para entregarle al guía. Ah, pero ¿y lo que le va a entregar al coordinador del grupo, lo que le va a entregar al tour leader, lo que le va a entregar al representante? Eso también desinfectado, pero en otra bolsa, separado, para que ya cuando le vaya a entregar también a esa persona, el guía a esa persona, esté ya todo separado, ¿sí? Entonces, preferentemente usemos medios digitales, usemos medios remotos, usemos transferencias bancarias. Si no se puede, tiene que ser presencial, hagámoslo, pero también con las medidas que son necesarias. Mascarilla al momento que nos trasladamos, desinfectarnos las manos, lavarnos las manos, y si no lavamos las manos, con agua y jabón. 20 segundos, como ya sabemos también, que es lo que venimos siendo capacitados y sensibilizados, informados, ¿no? De manera permanente, ya como país, ¿no? Pero eso sigue aplicando para nosotros en las agencias de viajes. Vamos a pasar ahora a la operación turística, es decir, a la prestación del servicio y al cierre mismo de la operación, al cierre mismo de la prestación del servicio. Recuerdan que anteriormente dijimos que iban a haber medidas preventivas sanitarias del protocolo que aplicaban solo a los operadores de turismo. Pues estas son esas medidas que van a aplicar a los operadores de turismo, ¿ya? A los operadores de turismo desde su ubicación en la oficina, ¿ya? En la oficina. Entonces, siempre la mascarilla, siempre la mascarilla. Luego, como primera medida preventiva sanitaria, tenemos el respetar la distribución de puestos de trabajo y el distanciamiento de un mínimo 1 metro, ¿ya? 1 metro. Segundo, solicitar al guía tomar y registrar la temperatura corporal de los pasajeros y del conductor en cada embarque y según protocolo de los servicios de transporte turístico programados. La tercera medida es monitorear la operación y registrar toda incidencia. La persona que está en la oficina monitoreará para saber si hay alguna incidencia o no. Y si la hay, habrá que registrarla. La cuarta medida es el contar con los números de emergencia para reportar los casos sospechosos de COVID-19 y brindar atención oportuna, ¿no? Sabemos que el número nacional es el 113, pero también sabemos que en cada ciudad hay centros de atención COVID-19. Entonces, nuestra tarea es lugar donde yo estoy ubicado como agencia de viajes, ciudades que yo opero como operador de turismo, yo tengo que tener registrados los números de teléfono de emergencia de esos centros de atención COVID. No solamente el 113, sino también de los destinos que yo opero, ¿sí? Hay que tenerlos grabaditos en nuestro teléfono para poder hacer las llamadas de manera oportuna y por lo tanto brindar la atención oportuna a quien corresponda, ¿no? La quinta medida preventiva sanitaria es el evitar la manipulación o el intercambio de objetos y el contacto físico en caso alguien de la oficina tenga que atender presencialmente una queja o reclamo de pasajeros durante la operación. Como sabemos, nosotros siempre estamos allí para atender al cliente, para solucionar los problemas, las quejas, todo motivo de descontento, porque lo que menos queremos es que se vayan descontentos. Siempre queremos que todo el mundo esté contento. Por eso estamos súper atentos, nos desvivimos para que la gente realmente tenga un viaje feliz, ¿no? Entonces, incluso hace que a veces tengamos que salir de la oficina y trasladarnos a la operación en la medida que se puede, ¿no? Entonces, si eso ocurriera, hay que evitar la manipulación o el intercambio de objetos y el contacto físico, ¿ya? Distanciamiento, mascarilla. Como sexta medida, debemos solicitar al guía el registro de su propia temperatura corporal. No solamente va a tomarla los pasajeros, del conductor, del transportista, sino también su propia temperatura, ¿ya? Y
verificar su propio estado de salud llenando la ficha de evaluación. Habíamos mencionado anteriormente una ficha de evaluación, ¿sí? Del anexo 2. El guía también tendrá que verificar su propia condición e informarla a la agencia de viajes. La medida preventiva número 7 es el procesar las liquidaciones e informes reportados por el guía por canales digitales, ¿no? Se acaba un servicio, se hace informe, también se hace una liquidación, ¿no? Se hace rendición de cuentas, se hace devolución de dinero incluso, ¿no? Entonces, si anteriormente hacíamos mucho eso de manera presencial o siempre de manera presencial, ahora vamos a tratar, por favor, no es tratar, hagámoslo de manera digital. Se me vino el tratar porque no debemos de olvidarnos de que habíamos dicho, hay casos donde hay lugares donde las señales son malísimas, no funcionan los canales digitales, entonces hay que hacerlo presencial. Habrá que hacerlo presencial, pero por favor, donde podamos realmente utilizar canales digitales, utilicémoslo, ¿ya? Para devolver el dinero, devolverlo a través de depósitos bancarios. Informar, hagámoslo por el teléfono, por el WhatsApp, ¿no es cierto? Hagámoslo por el WhatsApp, hagámoslo por correo electrónico. Si es que las agencias de viajes tienen su intranet, hagámoslo por intranet, pero evitemos lo presencial. Octava medida preventiva sanitaria es el desinfectar y disponer del material, documentación u otros relacionados al grupo de viaje que hayan sido devueltos físicamente, presencialmente por el guía. Supongamos que sí tiene que acercarse, ¿no? A devolver presencialmente, devolver algo, porque tiene que devolver el cartel o porque tenga que devolver algún otro tipo de, supongamos, ¿no? Algún objeto que se haya olvidado el pasajero y que tiene que ser llevado a la oficina. Bueno, habrá que desinfectarlo para poder luego manipular, guardar, ¿no? Disponer de lo que el guía está devolviendo a la agencia. Entonces, desinfectar también, por favor. Estas son las medidas preventivas sanitarias que corresponden a la operación turística, a la prestación del servicio, por lo tanto, a los operadores de turismo. Vamos a pasar a la quinta fase de ese flujo que habíamos hablado, que es el postventa y que sí le corresponde a la minorista, a la mayorista y al operador de turismo, que es el manejo de quejas y reclamos y de la fidelización, ¿no? Habíamos mencionado el postventa. Entonces, primera medida preventiva sanitaria es, se recomienda contar con el libro de reclamaciones de manera virtual y entregar la copia de la hoja de reclamaciones usando canales digitales. Se recomienda, porque sabemos también es un proceso de implementación. Entonces, tratemos de hacerlo. La segunda medida preventiva es el reducir y el evitar la manipulación de los objetos del cliente durante la atención presencial de quejas, de reclamos, manteniendo el distanciamiento mínimo de 1 metro. Esto se va a dar mucho en el caso de las agencias de viajes que suelen atender con oficinas próximas a los centros de las ciudades, ¿no? Donde tenemos muchas posibilidades de venta a clientes de a pie, ¿no? A los que están de paso, que nos compran quizá un servicio para ese mismo día o para el día siguiente y cuyo servicio tiene como punto de inicio y punto de término la misma agencia de viajes. Entonces, supongamos, inicia el servicio en la agencia de viajes, termina en la agencia de viajes, pero para eso la operación generó o tuvo algún tipo de incidente que hace que el pasajero decida al terminar el servicio y llegar al punto final, que es la agencia de viajes, me voy a acercar a presentar una queja. Entonces la queja va a ser atendida de manera presencial. Guardaremos la distancia del caso y reducir o evitar la manipulación de los objetos, ¿no? Por si el cliente nos quiere mostrar, mira, me pasó esto, ¿no? O encontré esto en la comida, incluso, ¿no? Y te lo quiere mostrar, por lo trajo. Un bichito, imagínense, ¿no? Entonces,
estoy poniendo el caso de un bichito, pero puede ser que también les quiera mostrar otras cosas, ¿no? Entonces, sea lo que sea, reducir, evitar la manipulación. Y como tercer medida preventiva sanitaria, para el manejo de quejas, de reclamos y la fidelización, donde todo esto corresponde al postventa, vamos a desinfectar los objetos o los materiales físicos a enviar al cliente como parte de sus acciones de fidelización, ¿no? Fidelización, estamos hablando nuevamente del mejorar, el cultivar la relación con el cliente de aquí hacia adelante. Entonces, si yo le quiero enviar algún detalle, le quiero enviar material, le quiero enviar algún regalito de manera física, ¿no? Todavía quisiera hacer ese detalle, ese gesto, bueno, desinfectaré todo para poder enviarlo en las condiciones correctas. Entonces, hasta aquí hemos cubierto las medidas preventivas sanitarias que determina el protocolo para todo este proceso pues de atención, ¿no? Al cliente que empieza desde la información hasta que cierra todo su viaje, incluso inicia la etapa del relacionamiento, donde también hay cierre de quejas. Entonces, ¿qué más tenemos en este bloque, en el segundo bloque de la capacitación? El refrigerio, porque las agencias de viajes también tienen un momento de refrigerio, donde sabemos que hay la posibilidad de que el personal coma en la agencia de viajes o coma fuera de la agencia de viajes. Ahora, si comen dentro de la agencia de viajes, dependiendo del tamaño del área, ¿no? De la agencia de viajes, habrán agencias donde tienen un kitchenette, tienen un área de cocina, tienen quizá un patio, ¿no? Tienen un comedor, otras quizá no, comemos en nuestros módulos, ¿no? En nuestras áreas de trabajo. Y si ese fuese el caso, comer todavía estando dentro de la oficina, la primera medida preventiva sanitaria será el limpiar y el desinfectar el espacio empleado para ingerir los alimentos antes y después de consumir los alimentos. Ay, pero ¿por qué voy a yo limpiar antes? Se supone que alguien viene a hacer limpieza, ¿no? Ahora, nuevamente tenemos que recordar que estamos en una situación distinta, donde estamos haciendo nuevamente una redistribución de las áreas de trabajo. Estamos nuevamente definiendo el aforo por la condición que debemos cumplir ahora todos de distanciamiento físico, ¿no? De mínimo 1 metro. Por lo tanto, la hora del refrigerio también va a cambiar. No vamos a poder ir todos al mismo tiempo a comer, sino que incluso las agencias van a tener que pensar según sus propias condiciones físicas, ¿no? Sus condiciones de espacio, van a tener que considerar quizá establecer turnos para ir a comer, ¿no es cierto? Si ya antes habían turnos, van a tener que repensar los turnos. Entonces, como va a haber gente entra y sale, si es que no hay alguien de limpieza 8 horas en la oficina, por eso vamos a nosotros también darle una limpiadita, una desinfectadita al lugar donde nos vamos a sentar a comer, ya para también facilitarle al otro compañero que viene y así todos nos estamos cuidando también. Ahora, si salimos de la agencia, si salimos de la oficina a comer, vamos también a tener que ir a preventiva sanitaria. Antes de hacer mención a ella, quiero hacerles mención a la segunda medida. No compartir alimentos ni cubiertos. Eso es tanto en nuestros alimentos que tomemos estando en la oficina, incluso fuera de la oficina. No compartamos alimentos, no compartamos cubiertos. ¿Sí? Ahora, si salimos a comer de la oficina, ¿qué es lo que vamos a tener que considerar? En caso de tomar los alimentos fuera de la agencia, seguir el protocolo para el ingreso a la oficina, porque como hemos salido, vamos a tener que volver a ingresar. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir el protocolo para ingresar a la oficina, que ya conocemos, es lavarnos las manos antes de ingresar, desinfectarnos la suela del calzado, ¿no? Y acceder probablemente también a la toma de temperatura. Dijimos que se toma al inicio y al final, como medidas obligatorias, ¿no? Pero que también las agencias de viajes irán evaluando
la oportunidad de medidas adicionales. Esto, por eso estoy haciendo la acotación. Protocolos son de las medidas obligatorias, pero toda empresa, si ve conveniente implementar otras medidas adicionales para salvaguardar la salud de su personal y de sus clientes, también en su momento las agencias lo comunicarán a su personal. ¿Sí? Quiero aclarar, acotar, dejar en claro este punto. Ahora, cuando salgan a comer, también tendrán que considerar las medidas, los protocolos de esos establecimientos a donde ustedes van a ir a comer. ¿Ya? ¿Qué más tenemos como medidas preventivas sanitarias? Las visitas comerciales. Sabemos que, por ejemplo, y de manera particular, ¿no? Para turismo escolar se hacen muchas visitas comerciales a los colegios, se hacen reuniones con los padres de familia, se hacían, ¿no? Ahora nos estamos replanteando cómo vamos a trabajar todos. Pero si en caso esta aún sea una modalidad, una estrategia para vender a este segmento, ¿qué tenemos que considerar? Mascarilla. Siempre mascarilla, por favor. Y como primera medida preventiva sanitaria, usar preferentemente medios digitales para brindar información. Antes preparábamos pues nuestras carpetas con fotos, con los programas de viaje, ¿no? Con básicamente toda la propuesta o las propuestas que queríamos llevar al cliente. Ahora vamos a tener que evaluar utilizar medios digitales. Como segunda medida, tenemos el desinfectar anticipadamente todo material que vaya a usar durante la visita. Si igual vemos necesario llevar material, pues desinfectémoslo para tenerlo en buenas condiciones al momento de ir a hacer la visita. Quizá también querramos ir llevando merchandising, ¿no? Que la agencia de viajes utilice sus propias etiquetas para las maletas, quizá quieran mostrar cuadernos de trabajo que se le va a entregar al alumno porque es un viaje de estudios y van a ir también tomando nota o quizá preparan algún tipo de, por ejemplo, cuestionarios, ¿no? Balotarios para los muchachos. Si se va a tener que llevar algo, se desinfecta previamente para ir a la visita. Tercera medida preventiva es guardar todo material a entregar al cliente en la bolsa separada, en una bolsa separada, ¿no? Todo lo que desinfecté y que es para entregarle a él, en una bolsa, en un sobre por separado. Y lo que yo vaya a utilizar, ese va en otro sobre, va en otra bolsa, ¿sí? La cuarta medida preventiva es el portar solución desinfectante de manos de uso personal. Como vamos a quizá trasladarnos en nuestro auto, en transporte público, en una bicicleta, quizá vamos caminando, nos queda cerca. Finalmente, quizá también vamos a estar expuestos a posibles contactos de superficies que no conocemos, como dijimos, su desinfección. Llevemos, por ejemplo, pues no, mi desinfectante, ¿no? Mi alcoholcito quizá diluido en agua o alguna botellita chiquitita de desinfectante, ¿ya? O perdón, de alcohol en gel también. Básicamente soluciones desinfectantes. De preferencia de uno, ¿no? Alcohol en gel o el alcohol diluido en agua. Cualquiera de los dos. Y para mi uso personal. ¿Qué más voy a llevar? EPP de contingencia, vale decir, mascarillas extras, por ejemplo, porque hay visitas comerciales de todo el día o tengo actividades todo el día y entre ellas una o dos visitas comerciales. Y como voy a estar todo el día afuera, no voy a volver a casa y voy a estar con la mascarilla voy a estar usando más de 2, 3, 4 horas, ¿verdad? Y si voy a estar hablando mucho y de repente también si es verano, sudo, la mascarilla se va a ir deteriorando. Entonces, habrá que reponer mascarilla. Entonces, llevar EPP de contingencia adicional, extra. La sexta medida preventiva sanitaria es el seguir los protocolos sanitarios de las empresas que visitan. Si vamos a un colegio, en el colegio habrá su propio protocolo. Si vamos a visitar a un cliente corporativo, turismo corporativo, pues en esa empresa también tendrá su protocolo, sea quien sea el cliente,
para quien hacemos la visita comercial, seguimos también sus protocolos. Y finalmente, en la séptima y última medida preventiva sanitaria, habrá que desechar la mascarilla u otro EPP que haya utilizado, ¿no? Llámense guantes, gafas, que ya son a consideración, ¿no? La obligatoria es la mascarilla, a consideración según el riesgo en el que ven al personal expuesto, ¿no? Esos EPPs se desecharán según corresponda al término de esa visita, ¿ya? Vamos a pasar ahora a medidas preventivas sanitarias para la atención en módulos de venta externos, porque como sabemos, también las agencias de viajes y turismo pueden tener módulos de venta externos solamente ubicados en espacios como centros comerciales, supermercados, terminales terrestres u otros especificados en nuestro reglamento de agencias de viajes y turismo. Entonces, al tener esos espacios, esas extensiones, ¿no? En espacios fuera de la agencia de viajes, ¿cuáles son esas medidas preventivas sanitarias a seguir? Vamos a ver nuevamente la mascarilla, siempre es uso obligatorio. Y como primera medida preventiva sanitaria, vamos a seguir los protocolos sanitarios del establecimiento donde se ubica el módulo de venta externo. Si estoy en un centro comercial, el centro comercial tendrá su protocolo. Si estamos en un terminal, también el terminal tendrá su propio protocolo. Y hay que seguir, hay que respetar esos protocolos. ¿Qué más? Como dijimos, el usar la mascarilla en todo momento como segunda medida preventiva. La tercera es lavarse y o desinfectarse las manos cada vez que sea necesario. La cuarta medida es saludar haciendo contacto visual, nuevamente, contacto visual con el pasajero y respetar la distancia de al menos 1 metro. La quinta medida preventiva sanitaria es el usar medios digitales preferentemente para el intercambio, nuevamente, de documentación o de información requerida en la atención, incluido para la emisión de los comprobantes de pago, boleta o factura. La sexta medida preventiva sanitaria es el disponer de solución desinfectante para manos para uso tanto del personal que está en el módulo de venta, del cliente y también para desinfectar, ¿no? Las superficies que manipule durante la atención. Superficies del mismo módulo, ¿no? Quizá también el material, el DNI, no el material me refiero pues el material informativo que se vaya a utilizar, probablemente el DNI, el pasaporte, el POS, la tarjeta de crédito, ¿no? Hay que desinfectar, hay que desinfectar. Las manos y también, como ven en la medida preventiva 7, desinfectar todo material o dispositivo empleado y o intercambiado durante la atención, ¿ya? Entonces, esa solución desinfectante está tanto para nosotros, nuestras manos, la del cliente y también del material y de las superficies que vayamos intercambiando. Es bien importante que tengamos eso siempre con nosotros y asegurarnos incluso, ¿no? Al inicio de la jornada en el módulo de venta externo, de que lo tenemos cargado, ¿no? No vaya a ser que tenemos la botella y nos olvidamos de ver cuánto tiene incluso. Si sabemos que vamos a estar en el módulo de venta 8 horas, 6 horas, 4 horas, lo que corresponda, según el turno de trabajo asignado, tenemos que verificar que tenemos la cantidad necesaria solución de poder cubrir el turno, ¿sí? Entonces, es bien importante, no solamente ver la botella, sino qué hay y cuánto en la botella. Hasta aquí hemos llegado con los contenidos y estos aspectos importantes que habíamos mencionado de protocolo, que son muy importantes que los tengamos en cuenta para su implementación. Este esfuerzo es de todos y de todas. Tenemos que implementar el protocolo para poder nosotros realmente cuidar la salud de nuestros colaboradores de las agencias de viajes y turismo, para cuidar también
la salud de nuestros clientes, de nuestros pasajeros, ¿no? De esos terceros que llevan las agencias de viajes. Por eso todos y todas debemos hacer este esfuerzo. Quiero agradecerles por participar de esta capacitación y pedirles, recordarles que no solamente es el esfuerzo que tenemos que hacer, sino es una responsabilidad que debemos de asumir. Nuevamente agradecerles por participar de esta capacitación y hasta una próxima oportunidad.